Hola a todos. En este video vamos a charlar un poco de un tema que, como vimos en las clases anteriores, es considerado central para algunas metodologías. Estamos hablando de la arquitectura del software. Cuando hablamos de la arquitectura de un sistema, nos referimos particularmente al producto resultante de una de las actividades del diseño de software. Entonces, antes de empezar a discutir sobre arquitectura, es conveniente detenernos un momento a repasar los objetivos del diseño de software en general. Como sabemos, el diseño es una actividad que realizan los desarrolladores de software cada vez que toman decisiones sobre cómo implementar una funcionalidad. Ese cómo es la pregunta fundamental que tiene que responder nuestro diseño. Ahora bien, ¿cuándo se realiza la actividad del diseño y quién la realiza? Como vimos en las clases anteriores, algunas metodologías planifican el proceso de diseño como parte de las distintas etapas en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, no todas las decisiones de diseño se pueden planificar. Hoy en día está aceptado que el diseño de un sistema se mejora continuamente. No se hace solo al principio del proyecto ni en una etapa determinada. Es una tarea que se realiza durante todo el desarrollo. Y lo mismo no está reservada a un rol en particular, sino que todos los programadores realizan tareas de diseño cuando deciden, por ejemplo, refactorizar el código. ¿Sí? Es común que un grupo de experimentados en el equipo de desarrollo tomen las decisiones de diseño de más alto nivel, digamos. Pero no tenemos que olvidar que el acto de escribir código implica también diseñar. Y es conveniente que todos en el equipo sean conscientes, entiendan la importancia y estén entrenados en el diseño de software. Por supuesto que podemos muchas veces desarrollar software sin detenernos a pensar en el diseño del sistema. Muchas veces sucede que nos sentamos a escribir código así nomás y sale andando. Pero ¿cuál es el problema de esta práctica? Primero que nada, que no existe el sistema sin diseño. Aunque no lo decidamos de forma consciente, el sistema va a terminar adoptando un diseño u otro. Si el sistema es suficientemente chico, o si tenemos la suerte de ser unos iluminados que podemos intuitivamente tomar las decisiones correctas, no pensar demasiado en el diseño puede llegar a funcionar. ¿Sí? No digo que sea imposible. Pero lo más probable es que no seamos iluminados y que el sistema pueda empezar chico, pero con el paso del tiempo termine creciendo y tengamos la necesidad de mantenerlo. Y ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de plasmar un diseño y respetarlo. Si no dedicamos el esfuerzo consciente que implica diseñar nuestro software, es muy probable que terminemos con un diseño inapropiado para nuestro proyecto. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa un diseño apropiado? ¿Qué hace que un diseño sea bueno o sea malo? Y acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? A mí no me gusta hablar de buen o mal diseño. Por eso en esta diapositiva la palabra mal está entre comillas, ¿sí? Siempre que hablamos de diseño tenemos que tener en cuenta el contexto. Un diseño apropiado para un sistema puede ser un desastre para otro. No olvidemos que toda decisión de diseño implica un trade-off. Perdemos por un lado para ganar por otro, ¿sí? No hay balas de plata, ¿está bien? Pero lo que sí podemos es identificar un conjunto de propiedades que en general consideramos deseables para nuestros diseños y otras que son indeseables. Una preocupación común en los sistemas de información es el cambio. Por eso muchas de las recomendaciones respecto al diseño de los sistemas van por ese lado. No son soluciones universales, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien claro para evitar que nos vendan un buzón, ¿está bien? Entonces, sabemos que el sistema que tenemos que desarrollar eventualmente va a cambiar. Esto puede ser por múltiples razones. Cambios en los requerimientos, cambios en el negocio, errores que se detectan en producción, integración con otros sistemas, etc. ¿Cómo vamos a poder reaccionar al cambio? Va a estar determinado por el diseño de nuestro sistema. En este sentido, Robert Martin propone en un paper llamado Design Principles and Design Patterns un conjunto de características que él llama síntomas de que el diseño está podrido o se está pudriendo. ¿Sí? Les voy a dejar el link al paper en la descripción del video. El primer síntoma que describe Robert Martin es la rigidez. Un sistema es rígido cuando es difícil de cambiar. Estoy seguro que en algún momento habrán tenido contacto con sistemas así, donde un pequeño cambio que debería ser sencillo provoca una cascada de cambios en módulos separados. A eso lo llamamos rigidez. El segundo síntoma es la fragilidad, que está muy relacionado con la rigidez. Cuando un sistema es frágil, un cambio tiene muchas chances de provocar un error en una parte inesperada del sistema. Esto provoca que los equipos de desarrollo no quieran tocar nada por miedo a romper algo. Si yo tenía un jefe que decía, lo que funciona no se toca. Pero el problema de seguir ese lema es que nunca vas a arreglar nada, simplemente vas a dejar que el diseño se siga pudriendo. Y con el paso del tiempo este problema se profundiza hasta que alguno de los desarrolladores tiene una crisis nerviosa y deja el proyecto. ¿Sí? El tercer síntoma es la inmovilidad.
En este caso la inmovilidad se refiere a la reutilización, ¿sí? Cuando el código es difícil de reutilizar en otra aplicación porque está atado al sistema actual, hablamos de inmovilidad. Es muy común que haya funcionalidades que aplican de forma muy similar a varios sistemas diferentes. En esos casos, si el código es difícil de reutilizar, muchas veces lo que terminamos haciendo es copiar el código que queremos usar y pegarlo en el otro sistema, porque es mucho más fácil hacer eso que refactorizarlo para que sea reutilizable. Eso provoca que haya duplicación de código y, como sabemos, eso genera varios problemas. Y el último síntoma es la viscosidad. La viscosidad se hace evidente cuando tenés que implementar algún cambio y para ello tenés dos o más alternativas, ¿sí? Una de las cuales preserva el diseño del sistema y hay otras que lo pervierten, ¿sí? Esto lo llamamos hacks, que le dicen. Cuando es más fácil hacer el hack que preservar el diseño es porque la viscosidad es alta. Como ven, todos estos problemas hablan de la dificultad para cambiar el software. En el libro Refactoring, Improving the Design of Existing Code, que es parte de la bibliografía de la materia y les recomiendo a todos que le peguen una ojeada, está esta frase que me parece muy piola para resumir la idea. Dice más o menos así: un sistema pobremente diseñado es difícil de cambiar. Es difícil entender dónde hay que hacer los cambios, es difícil entender qué hay que cambiar y hay una alta probabilidad de que el programador se equivoque e introduzca algún bug. Esta cita me gusta mucho porque enfatiza la importancia de entender dónde y qué hay que cambiar. La capacidad para entender el sistema es fundamental para cambiarlo con facilidad. Entonces, ¿qué hace que un diseño sea bueno? De nuevo, bueno entre comillas, ¿sí? Estamos hablando de bueno bajo este criterio de facilitar el cambio. Robert Martin plantea 5 principios, que describe con la sigla SOLID. El primero, el principio de responsabilidad única, indica que una clase debería tener una sola razón para cambiar. ¿Por qué? Porque hace una sola cosa y nada más. ¿Sí? Básicamente está hablando del concepto de cohesión que discutimos en la clase pasada. El segundo principio, el principio de abierto-cerrado, indica que las entidades de software, le hace clases, módulos, funciones, etc., deberían estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Acá entra mucho en juego el uso de polimorfismo para extender las capacidades de nuestro sistema con nuevos objetos sin modificar los existentes, ¿sí? El tercer principio, el principio de sustitución del scope, suena complicado, pero básicamente lo que indica es que una instancia de un subtipo debería poder reemplazar completamente una instancia de un supertipo. El cuarto principio, el principio de segregación de la interfaz, indica que si tenemos una clase que tiene muchos clientes, es preferible tener muchas interfaces específicas, una para cada cliente, que una interfaz de propósito general. De esa forma, si cambia la interfaz de uno de los clientes, el resto no se entera. Y el último principio, el principio de inversión de la dependencia, nos dice que debemos depender de abstracciones, no de implementaciones. Este es el principio en el que se basa la idea de inyección de dependencias que ahora está súper de moda. Ahora bien, en este video no voy a entrar más en detalle en cada uno de estos principios. Voy a dejarles en la descripción del video un link al paper de Robert Martin para que lo lean cuando tengan tiempo. Lo importante es que estos principios nos permiten diseñar software más fácil de entender, más fácil de cambiar y más fácil de mantener en el tiempo. Son principios generales, no necesariamente van a aplicar siempre y en toda circunstancia. Por ejemplo, el principio de segregación de la interfaz solamente aplica en lenguajes estáticamente tipados como C# o Java, en los cuales tenés la interfaz como una construcción sintáctica. En un lenguaje dinámico no tiene mucho sentido, porque por defecto se respeta este principio de una forma mucho más extrema, ¿está bien? Pero dejando de lado las excepciones, estos principios bien usados nos llevan a un diseño donde todo está más desenredado, por decirlo de alguna forma. Y esta idea de que las cosas estén desenredadas me parece que es súper apropiada y súper gráfica para entender el concepto de simplicidad. El objetivo último de estos principios de diseño es llegar a un diseño simple. Y creo que Rich Highkey, el creador del lenguaje Clojure, lo resume muy bien en una charla que se llama Simple Made Easy, que les voy a dejar el link en la descripción del video. La idea central que plantea Highkey es que simple no es sinónimo de fácil. Todo lo contrario, llegar a un diseño simple es muy difícil y requiere esfuerzo. Y cuando habla de simplicidad, Highkey pone el ejemplo de la trenza que se ve en la diapositiva, que me pareció súper gráfico para explicarlo. ¿En cuál de las 6 figuras es más fácil de seguir cada tira? Obviamente la figura 1. Ya cuando llegamos a la figura 6, que está todo entrelazado, es muy difícil seguir el camino de cada tira. Y desenredarlo también es difícil. Si tiramos de uno de los extremos, el resto se nos viene también. La metáfora con el desarrollo de sistemas está en que si para hacer un cambio necesitamos analizar todo el sistema, hay un altísimo riesgo de que nos equivoquemos.
porque hay un límite a la cantidad de elementos que podemos tener en la cabeza en un momento dado. Y ese límite está más o menos para todos los seres humanos en el mismo orden de magnitud. ¿Está bien? En cambio, si manejamos bien las dependencias de forma que nuestro código esté lo más desenredado posible, cuando tenemos que hacer un cambio podemos analizar solamente ese módulo, o la clase o la función, solamente analizamos el módulo que tenemos que cambiar y dejamos intacto el resto. ¿Sí? Un poco la idea es esa. Los principios SOLID son, en este sentido, estrategias para llegar a un diseño simple. No son las únicas ni tampoco aplican en todos los casos. De hecho, Hayek es un creyente de que la programación orientada a objetos tiende a generar diseños complejos por naturaleza, por eso creó su propio lenguaje. Así que como ven, hay una discusión interesante dando vueltas ahí. Bueno, ahora sí, ¿qué es la arquitectura de software? Ya establecimos que definir la arquitectura de nuestro sistema es una actividad de diseño y que la arquitectura es el resultado de dicha actividad. A medida que el tamaño del sistema crece, se hace más importante entender la organización general del sistema que la elección particular de algoritmos o estructuras de datos. ¿Sí? Podemos hablar de diseño en distintos niveles. La arquitectura en particular se concentra en estos problemas más estructurales del sistema, está como en el nivel más general. Mira el bosque en lugar del árbol, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tipos de problemas conciernen a la arquitectura? Podemos mencionar la organización del sistema como una composición de componentes, los protocolos de comunicación, de sincronización y acceso a datos, distribución física de servidores, la escalabilidad, la performance, etc. Es difícil dar una definición precisa porque la línea que separa actividades de diseño con actividades de arquitectura es medio difusa y distintos autores pueden tener distintas ideas al respecto. Pero casi todos coinciden en que la arquitectura se concentra en la visión más general del sistema. Una definición que me gusta a mí, que está en el libro de George Fairbanks y que también es parte de la bibliografía de la materia, es la siguiente. La arquitectura de software es el conjunto de estructuras necesarias para razonar acerca del sistema, incluyendo elementos de software, las relaciones entre ellos y las propiedades de ambos. Fíjense todos los conceptos que están involucrados en esta definición. Primero que nada, conjunto de estructuras. ¿A qué se refiere Fairbanks con conjunto de estructuras? Ahí está hablando de los modelos. La realidad es que analizar un sistema es muy complejo, porque los sistemas reales, el mundo real es altamente complejo. Entonces, ¿qué hacemos para lidiar con la complejidad del mundo real? Construimos modelos que nos permiten concentrarnos en el conjunto de características esenciales del sistema e ignorar las características que no nos importan para esta parte del proceso. A esto llamamos abstracción. Decidimos qué cosas son esenciales y construimos un modelo que actúa como una vista del sistema, teniendo en cuenta estas propiedades esenciales e ignorando el resto. Obviamente que no todos los detalles se pueden ignorar, y dependiendo de las necesidades podemos llegar a tener múltiples modelos que analizan el sistema desde distintas perspectivas. Por eso es tan difícil el diseño de software. Después la definición menciona elementos de software. Esta es fácil, está hablando de las clases, los módulos, los servidores, los componentes, ¿está bien? Cuando dice relaciones, se refiere a los protocolos, a las interfaces, a las dependencias. Y cuando habla de las propiedades, fíjense que habla de las propiedades de ambos, tanto de los elementos como de las relaciones, ¿está bien? Las características de nuestro protocolo de comunicación, por decirnos la latencia, por ejemplo, son tan importantes como las características de nuestros servidores, ¿sí? Y fíjense por último que el énfasis de la definición está en poder razonar acerca del sistema, razonar acerca del sistema. Por eso esta definición me parece tan piola. Acá tenemos dos modelos distintos, no de sistemas, sino de edificios. Estos modelos, obviamente, nos muestran una visión simplificada de ambos edificios, pero si los miran bien, se van a dar cuenta de que muy rápidamente podemos sacar conclusiones acerca de estos edificios. El de la izquierda, por ejemplo, parece una casa con 3 habitaciones, 2 baños, uno en suite. Con solo mirar el modelo, ¿sí?, nos damos cuenta las características que tiene esta construcción y podemos hasta precisar cómo se va a usar. El de la derecha, en cambio, parece más bien un teatro. A partir del modelo podemos estimar la capacidad máxima, las salidas de emergencia, no sé. Un arquitecto seguramente puede sacar más conclusiones. Pero fíjense qué fácil le sacamos la ficha a ambos modelos. Con la arquitectura de software ocurre algo similar. De un vistazo nos da una idea acerca del mismo. Otra analogía que me gusta a mí es la de la arquitectura como el esqueleto del sistema. ¿Vieron cómo los paleontólogos pueden, a partir de un esqueleto muchas veces incompleto, sacar conclusiones acerca del comportamiento del animal, qué cosas comía, cómo se movía, qué climas le gustaba más, si vivía en manada, si cazaba o acechaba a sus presas? ¿Está bien? En sistemas, la arquitectura cumple el rol de este esqueleto y nos puede decir un montón de cosas acerca del sistema, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo la arquitectura de un sistema real. No me acuerdo bien de dónde saqué este diagrama, debería buscarlo,
Pero lo importante es que, me imagino que el más rápido de ustedes ya se habrá dado cuenta de qué se trata este sistema, ¿sí? Incluso sin leer demasiado las etiquetas podemos ver que se trata de un sistema operativo. Creo que es una de las versiones de Windows, no me acuerdo cuál. Fíjense que este sistema está compuesto como por dos niveles, ¿sí? Por encima tenemos múltiples procesos independientes que llevan a cabo distintas tareas. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno de los procesos falla, el resto puede seguir funcionando con normalidad. Resulta que eso es un requisito fundamental de los sistemas operativos. Y se puede ver reflejado en el diseño de la arquitectura. ¿Se entiende? En el nivel inferior tenemos otro patrón. En lugar de procesos independientes tenemos subsistemas divididos en capas. Cada una de las capas provee servicios a la capa superior y a la vez usa los servicios de la capa inferior. Y la capa más inferior de todas tenemos una abstracción del hardware. Ahí podemos empezar a pensar en la portabilidad del sistema operativo, la capacidad de funcionar en distintos tipos de hardware. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Este diagrama nos muestra otro tipo de sistema, con una arquitectura completamente distinta. Acá quizás es más difícil que sepan de qué se trata, pero por lo menos alguno de ustedes seguro se habrá dado cuenta de que este diagrama muestra la arquitectura de un compilador. Fíjense qué distinto que es con el diagrama anterior. Ya no tenemos procesos independientes ni subsistemas en capas. En su lugar tenemos transformaciones sucesivas de datos, desde el código fuente original, en este caso C, C++ y Java, hasta llegar al código de máquina en el último paso. Y en el medio podemos ver las distintas representaciones del programa que va a ir usando el compilador para, por ejemplo, aplicar optimizaciones. No me interesa que sepan demasiado acerca del funcionamiento interno de los compiladores, pero se pueden dar cuenta de que si tratáramos de usar la arquitectura del sistema operativo para construir un compilador, nos encontraríamos con algunos problemas, ¿entiende? Eso nos lleva entonces a la idea de los atributos de calidad. Estos atributos de calidad también los conocemos como requisitos no funcionales. Ejemplos tenemos un montón. Yo puse ahí algunos, pero también podemos hablar de la extensibilidad, facilidad de implementación, el costo, el tiempo de desarrollo, etc. ¿Sí? Hay cientos. ¿Qué relación tienen estos atributos de calidad con la arquitectura del software? Resulta que si bien cualquier arquitectura puede alcanzar cualquier atributo de calidad, algunas arquitecturas hacen que algunos atributos de calidad sean más fáciles de implementar que otros. Y viceversa también, algunas arquitecturas nos dificultan la tarea de conseguir ciertos atributos. Es lo que llamamos trade-offs. Todas las arquitecturas tienen características distintas que nos empujan para un lado o para otro, ¿está bien? No hay una arquitectura que nos provea todos los atributos de calidad y obviamente ningún sistema necesita todos estos atributos. Cuando diseñamos la arquitectura se supone que ya tenemos identificados, aunque sea someramente, qué atributos de calidad son necesarios. En el mejor de los casos hasta podemos llegar a tenerlos separados por prioridades. Pero incluso si no hicimos ese análisis, por lo menos tenemos una idea de lo que nuestro sistema necesita. Ahí es cuando hay que analizar estos trade-offs y decidir qué arquitectura se ajusta mejor a nuestras necesidades. No olvidemos que todos los sistemas tienen una arquitectura, pero no todas las arquitecturas ayudan al sistema a hacer las cosas que tiene que hacer. Y si no pensamos en esto, difícilmente consigamos una arquitectura que haga fácil alcanzar los atributos de calidad requeridos. Una de las características que tiene la arquitectura de software es que es más difícil de cambiar cuanto más se avanza en el desarrollo. Entonces vale la pena pensar en la arquitectura relativamente temprano en el proceso. No necesariamente implica diseñar todo antes de empezar a programar, pero sí tenemos que saber qué requerimientos tenemos, qué alternativas existen y qué ventajas y desventajas presenta cada alternativa para nuestro proyecto. Lo vuelvo a repetir, si no tomamos una decisión consciente, la arquitectura resultante puede no ayudar a nuestros requerimientos y cambiarla más tarde puede ser muy costoso. Entonces, si sabemos qué atributos de calidad necesitamos para nuestro sistema, lo único que falta es elegir la arquitectura. Y acá aparecen entonces los patrones de arquitectura. Resulta que afortunadamente para nosotros, ya muchos autores han estudiado este tema durante varios años y como resultado tenemos una serie de patrones que podemos usar. Hay muchos más que yo no puse en la diapositiva. Elegí estos porque me pareció que eran los más probables que hayan visto en la carrera o que hayan escuchado hablar, aunque sea. La ventaja de conocer estos patrones es que estudiando cada uno y entendiendo los trade-offs, podemos tomar una decisión mucho más rápido. Obviamente no quiero decir que no haya necesidad de entender los principios de diseño que subyacen detrás de estos patrones, ¿está bien? Uno de los patrones que seguro vieron en algún momento de la carrera es la arquitectura de 3 capas. No voy a detenerme demasiado en esto porque estoy seguro que ya lo conocen ampliamente. Pero ¿cuál es la gracia de esta arquitectura? La idea principal es separar las clases de nuestro sistema de acuerdo a sus responsabilidades. Cada capa va a ser una agrupación lógica de clases, y capas superiores referencian a las inferiores, pero las capas inferiores no conocen a las superiores, ¿sí? Las dependencias van de arriba hacia abajo como indica la flecha.
La ventaja principal de esta arquitectura es que los cambios se pueden realizar de forma relativamente aislada. Yo puedo trabajar en la capa de presentación, por ejemplo, sin tener ningún impacto en la capa de negocio o en la capa de persistencia. Y lo mismo, esta separación en capas nos permite paralelizar el trabajo de alguna forma, ¿está bien? Otra arquitectura que me gustaría mencionar brevemente, porque me parece más interesante y sobre todo más realista que la arquitectura de tres capas, es la arquitectura de puertos y adaptadores, también conocida como arquitectura hexagonal. No voy a entrar mucho en los detalles, ¿sí? Para eso les voy a dejar en la descripción del video un link con el artículo para que sigan leyendo, pero me interesa repasar un poco la idea general. Podemos pensar la arquitectura hexagonal como una evolución de la arquitectura en capas. En la arquitectura de tres capas, ¿cuál es la capa más importante? ¿Cuál es la capa que da valor al sistema? La del medio, la capa de las reglas de negocio. Sin esa capa, ¿para qué existe el sistema? ¿Sí? Alguno me puede decir que los datos son lo más importante, y está bien, los datos son la materia prima de la que se nutre el sistema, pero los datos por sí solos no son suficientes, si no las empresas no gastarían tiempo y dinero en desarrollar sistemas y usarían las bases de datos directamente. Obvio que en algunos casos eso funcionaría porque tenemos sistemas que no sirven más que de AVMs sin ninguna funcionalidad adicional. Pero la razón de ser de un sistema no está en los datos, está en las reglas de negocio que nos permiten manipular esos datos, relacionarlos con otros, obtener información adicional y poder sacar conclusiones que permitan tomar decisiones, ¿está bien? Entonces, la arquitectura hexagonal pone como idea central a la lógica del negocio. La pone en el medio de la arquitectura. Y lo que antes teníamos como capas de presentación y persistencia, ahora van a estar alrededor de la lógica de negocio, representadas como puntos de entrada y salida de la aplicación. Alistair Cockburn, el creador de esta arquitectura, se dio cuenta de que en realidad las capas de vista y presentación no son exactamente iguales, pero sí comparten objetivos similares, y hay una suerte de simetría en el diseño. En un sistema real tenemos múltiples puntos de entrada de la aplicación. Por ejemplo, podemos tener distintas interfaces gráficas para distintos tipos de usuario, podemos tener APIs que exponen servicios a otros sistemas, podemos tener comandos de consola que interactúan con nuestra aplicación, y también es muy común tener tests que invocan distintos comportamientos del sistema y validan los resultados. ¿Está bien? Por otro lado, cualquier sistema real también suele tener múltiples puntos de salida, digamos. Estos pueden ser servicios externos, como el envío de mensajes de texto, push notifications, envío de mails, pueden ser librerías externas, pueden ser interacción con otros servidores, ya sea por medio de una API REST o por SOAP o lo que sea, e incluso la base de datos fácilmente puede verse como un punto de salida. Entonces la interacción con un ORM se puede modelar también de esta forma. El objetivo de esta arquitectura es separar, aislar la lógica de negocio, que es lo más importante de nuestro sistema, del resto de los detalles de implementación. Y para eso, la arquitectura propone el uso de distintos componentes que se conectan a la aplicación por medio de puertos y adaptadores. Visto de una forma sencilla, los puertos vendrían a ser como interfaces y los adaptadores implementaciones concretas de dichas interfaces, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la lógica de negocio no tiene que saber absolutamente nada del mundo exterior. No tiene que saber nada de los detalles que lo rodean. La comunicación con el mundo exterior se realiza por medio de los puertos, y esa es la única dependencia que tiene la lógica de negocio. ¿Está bien? Esto es vital para lograr el bajo acoplamiento, la posibilidad de reemplazar componentes por otros y sobre todo la facilidad para testear la lógica de negocio de forma aislada. Esto último es súper importante. Obviamente esta arquitectura merece una discusión mucho más profunda. Yo les voy a dejar algunos artículos para que lean, así después podemos charlarlos en clase. Lo mismo, a partir de estas ideas se desarrollaron variantes, como la arquitectura cebolla o la arquitectura limpia. Esta última la propone Robert Martin, del cual hablamos bastante en este video, ¿sí? Bien, ahora les dejo algunas conferencias, ¿sí? Unas charlas que les recomiendo que vean si les interesa profundizar en estos temas. Esta en particular es de Rich Hickey, el creador de Clojure. Yo personalmente creo que este tipo es uno de los que más entiende de desarrollo de sistemas hoy en día, y vale la pena escucharlo. Tiene muchas charlas, son todas muy buenas. El siguiente es el ya varias veces mencionado Robert Martin, también conocido como el tío Bob, ¿sí? Tiene muchas charlas interesantes, pero en esta describe la arquitectura limpia, que es una de las variantes de la arquitectura hexagonal que acabamos de mencionar, ¿sí? Esta charla está muy buena si no quedó muy claro el concepto. Y por último, esta charla está buenísima, ¿sí? Es una clase de introducción a la arquitectura de software y la da George Fairbanks, el autor de uno de los libros de la materia y el de la definición que yo di en esta presentación. Aparte de explicar el tema de una forma espectacular, también cuenta un caso real de una empresa que tuvo que cambiar la arquitectura de su sistema en 2 ocasiones. Y está buenísimo porque ese caso de estudio permite ver las ventajas y desventajas de una arquitectura sobre otra en relación a los atributos de calidad. Así que bueno, les dejo mucho material para que estudien. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau.